Bueno, en esta oportunidad comenzaremos a ver el módulo de consorcios del sistema inmobiliario. Este módulo es complementario al módulo principal del software, que sería el módulo de alquileres. La operatoria del sistema es similar, las ventanas son similares. Para crear, modificar o eliminar cualquier tipo de registro es el modo habitual que se viene realizando y ya se ha explicado en el módulo de alquileres. Por eso arriba a la derecha en este video va a aparecer un enlace a dicho video del módulo. Por si no se vio, convendría mirarlo primeramente, ese video. Si no, pueden verlo ingresando a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar el enlace al módulo alquileres, o si no, en la descripción de este video también le dejaremos un enlace. En este video vamos a hacer cosas puntuales. Vamos a crear un consorcio, vamos a definir unidades funcionales para ese consorcio, tipos de gasto para el consorcio, vamos a agregar algunos gastos. De ejemplo, realizaremos una liquidación de expensas y veremos algunos informes, y también confeccionaremos algún recibo para registrar el pago de uno de los propietarios. Comenzaremos paso por paso, puntual digamos, en cada ventana. Bueno, aquí estamos en la ventana consorcios, podemos agregar, acá iría el nombre del consorcio. Bueno, acá tenemos el interés mensual por mora. Esto es cuando hay morosidad, digamos, en los pagos de expensas. Se le aplica un interés mensual que va a ser distinto a los vencimientos. Acá tenemos vencimiento de expensas, por ejemplo el día 10, y podemos hacer que las expensas tengan un segundo o tercer vencimiento, por ejemplo el día 15, y con un recargo de 3%, y que tengan también el día 20 con un recargo del 6%. ¿Qué va a pasar con esto? Si la persona, el propietario o inquilino, viene y abona dentro de los plazos, digamos, que entran en juego estos recargos, o sea, del día del 15 un 3%, del 15 al 20 ya se aplica un 6%, esto van a aparecer en los informes contables del consorcio como intereses compensatorios. Mientras que esto acá, la diferencia, digamos, que tiene el interés mensual por mora, es que si ya la persona viene luego del 20 o viene ya al otro mes a pagar, ya empiezan a correr a partir del día del primer vencimiento los intereses que figuran acá, que estos serían intereses de tipo punitorio. Y en la parte inferior de la ventana aparecen los gastos que están asociados al consorcio. Aquí se pueden poner la cantidad de gastos que uno necesite. Estos gastos van a estar de alguna manera asociados a partes físicas del edificio. Todo eso estaría definido, digamos, de las partes, digamos, del edificio en la escritura del mismo o el reglamento de copropiedad. Así que por defecto, cuando uno crea un consorcio, al menos, digamos, el sistema ya crea un tipo de gasto. Se suelen identificar con una letra, gastos A, el nombre puede ser cualquiera, el código tiene que ser una letra. Y para agregar si queremos agregar un nuevo gasto, ponemos en agregar, vamos a hacer el gasto B, vamos a hacer que sea de tipo extraordinario. Podemos definir gastos ordinarios, extraordinarios, de importe fijo. Acá si indicamos que un gasto es de importe fijo, esto es para evitar el redondeo decimal en las unidades, digamos, funcionales, y este gasto se puede aplicar o no a cada unidad. Por ejemplo, un gasto de videocable, o sea, qué unidades participan en ese gasto, se le pone un importe fijo y se pone el importe exacto, digamos, que correspondería, digamos, a cada una de las unidades funcionales que tienen o no ese gasto, ¿sí? Y luego, ese sería de gasto fijo, de importe fijo. Y si ponemos que este tipo de expensa liquida expensas fijas, esto sería que el importe que pongamos aquí, todos los meses se va a liquidar ese importe. Es como una tarifa plana de ese gasto B, y eso lo hace predecible el gasto. Se puede acordar en reunión de copropietarios, y todos los meses, por ejemplo, recaudar tanto dinero. Se puede hacer para algún tipo de gasto extraordinario, para ir juntando dinero para algún tipo de modificación o mejora o mantenimiento del edificio costoso que se podría llegar a hacer en el futuro. Así que bueno, solamente hacemos un gasto B que es de tipo extraordinario, y con esto ya definimos lo que es el consorcio. Solamente queda guardarlo en la base de datos. Bueno, en esta ventana se definen lo que son los modos de prorrateo.
Aparte de los gastos, o sea, uno podría llegar a tener gastos nomás, pero el sistema maneja modo de prorrateo. O sea, por defecto, cada vez que se crea un gasto, se define un nuevo gasto para el sistema, que definimos el gasto A y el gasto B, se genera un prorrateo que lo que hace es asignar el 100% de los gastos que puedan incurrir el consorcio. Si ponemos que se prorratean del modo prorrateo gastos A, va a asignar el 100% el gasto A. Es de cuenta que asignemos modo de prorrateo o gasto A, sería lo mismo. O sea, uno se podría haber definido el sistema que solamente cuando asentemos un gasto para el consorcio, elija si se pone en el gasto A o en el gasto B. Eso podría haber sido una opción, digamos, más simple. Pero el sistema da la flexibilidad de prorratear. O sea, por definición se hace lo usual, digamos. ¿Eh? O sea que cada gasto tiene un prorrateo asociado, que lo que hace es cargar el gasto específico que uno asienta en un consorcio para luego liquidarlo, lo asigna el 100% a un gasto particular. O sea, el prorrateo de gasto A va a asignar el 100% del importe de un gasto que uno asienta para el consorcio a los gastos A. El prorrateo de gasto B asigna el 100% al gasto B. Pero uno podría definir de esta manera un nuevo prorrateo. Los prorrateos, fíjense que para identificarlo respecto a los gastos, lo identificamos con un número. Vamos a definir un prorrateo 3 y le ponemos prorrateo gastos AB, ¿sí? Gastos AB. Y acá definimos que este se va a prorratear de la siguiente manera. Cuando asignemos un gasto del consorcio a este prorrateo gastos AB, el importe que nosotros asignemos se va a distribuir en un 50% al gasto A y un 50% gasto B, o lo que querramos, digamos, ¿sí? El porcentaje que querramos, lo importante es que acá es un 100%. Por ejemplo, quizás si el gasto A, por así decirlo, un ejemplo, el gasto A fuera el espacio, digamos, el espacio de cocheras del edificio y el gasto B fuera departamentos, entonces quizás si tendríamos un sistema, digamos, de cámaras de vigilancia, cada vez que quizá una empresa nos cobre por el servicio de vigilancia, le asignamos un 50% a lo que es cochera y un 50% a lo que es departamento, por ejemplo. O podría ser que el gasto A sean departamento y el gasto B sean locales comerciales. Entonces, los locales comerciales van a pagar ciertas cosas que los departamentos no lo pagarán, digamos. O al revés, quizás los que son gastos de ascensores lo pagan los departamentos y no lo pagan los locales comerciales. Pero en el caso de, por ejemplo, la cámara de seguridad o algún tipo de seguridad del edificio, sí podría ser un gasto que sea repartido, digamos. Bueno, esa flexibilidad del sistema. Entonces ahora tenemos gasto A, que lo que nosotros, digamos, cualquier tipo de gasto que asentemos en el consorcio, se va a asignar un 100% del gasto A, prorrateo B, se asigna el 100% del valor, digamos, del costo al gasto B, y prorrateo gasto AB va a asignar un 50% al gasto A y un 50% al gasto B. De esa manera que se funcionarían los prorrateos y los gastos en sí. En realidad el consorcio tiene dos gastos nomás, pero el modo de prorrateo puede ser que se asigne un gasto entonces completamente a uno de esos gastos o bien en un porcentaje variable y proporcional, digamos, a dos o más tipos de gastos que estén definidos dentro del consorcio. Bueno, ahora pasaremos a definir lo que son las unidades funcionales del consorcio. Entonces, una vez que traemos el consorcio con el que queremos trabajar, agregamos cada unidad funcional. El sistema permite no solamente agregar el propietario, sino también un inquilino. ¿Por qué? Se puede dar, digamos, de que los departamentos estén alquilados y que se puede definir, digamos, por contrato de que el inquilino pague ciertos gastos y el propietario pague otro tipo de gastos. En concreto, el inquilino llegará a pagar, digamos, o es normal que pague lo que son los gastos ordinarios y el propietario los extraordinarios. Entonces, definimos un propietario, por ejemplo, elegimos a esta persona y ponemos el número de unidad funcional, esto como está en la escritura del edificio, y la ubicación sería el número en sí, por ejemplo, primero A, es la descripción del departamento que ocupa. Acá podemos decir que el recibo se emita para el propietario o que se emita completamente para el inquilino, o sea, gastos ordinarios y extraordinarios para el propietario o para el inquilino. Pues habría que ver esto si es o no legal, digamos, con todos los avances que se están viendo en materia de alquiler. O que se emita el recibo para propietario e inquilino. El sistema de por sí va a
cargar en las cuentas corrientes respectivas todo lo que son gastos ordinarios, en este caso el gasto A lo cargará el inquilino y los extraordinarios, en el caso del gasto B, lo cargará el propietario, si elegimos esta opción. En este caso, como no tenemos inquilino, ponemos propietario. El tipo de unidad funcional, departamento, o puede ser cualquier local, cochera, pero esto acá es descriptivo, no importa mucho. El no aplica intereses, esta opción habría que tildarla cuando hay algún tipo de unidad funcional con algún tipo de litigio legal, ¿sí? Que se encuentra con algún tipo de juicio, se le puede aplicar esta opción para que no se generen punitorios, digamos, por todo el atraso que va teniendo esa unidad. Luego, una vez que definimos las personas encargadas de una unidad funcional, propietario y si tiene o no inquilino, habría que empezar a ver esa unidad funcional, qué participación tienen los distintos gastos que se definió para el consorcio. Entonces, en este caso vamos a poner que esta unidad funcional va a tener un 30% de participación, modificamos, un 30% de participación, por ejemplo, en el gasto A, gasto ordinario A, y un 70%, un 50% en el gasto B, ¿sí? Una vez que tenemos definido todos estos campos, podemos aceptar para almacenar ya la unidad, digamos. Bueno, antes de aceptar, me gustaría aclarar una cosa. El sistema trata las deudas, digamos, de las despensas en sí son de las unidades funcionales, pero los responsables de pago van a ser el propietario o el inquilino, ¿sí? Así que por cada unidad funcional va a estar asociado un propietario y una unidad funcional con una única cuenta, digamos, corriente. Si hay un propietario que tiene varios departamentos, va a haber varias cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente en sí y la deuda de expensa va a ser de la unidad funcional. Después cada unidad funcional va a tener un responsable que es el que va a asumir las deudas de su unidad. Pero el sistema entonces va a manejar cada propietario y unidad funcional como una cuenta distinta, con una cuenta corriente distinta. También si esta unidad funcional tendrá un inquilino, va a generar una nueva cuenta corriente que va a asociar la entidad y el inquilino. ¿Por qué? Porque va a estar asociado la deuda a la unidad, pero el responsable de pago va a ser el inquilino. Bueno, dicho esto, aceptamos y generamos otra unidad funcional. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el propietario y vamos a hacer que tenga un inquilino. El inquilino, vamos a hacer Gutiérrez Juan. El número sería la 2 y también va a estar en el primero, este va a ser primero B. Y aquí sí vamos a decirle que el recibo lo emita para propietario e inquilino. ¿Qué va a hacer en el caso de la liquidación de despensa? Bueno, todos los gastos ordinarios lo va a cargar al inquilino y los extraordinarios al propietario. Entonces, fíjense que vamos a hacer solamente estas dos unidades funcionales, teniendo en cuenta que la primera unidad que creamos genera un 30%, participa de un 30%, esta unidad funcional, el gasto A, va a tener que asumir el 70% del gasto A, mientras que acá el gasto B, la primera unidad que definimos, tiene un 50%, por lo tanto acá habría que hacerle un 50%. Con esto ya estaría todo definido, aceptamos y fíjense que el gasto A va a estar asumido un 30% para la unidad funcional número 1 y un 70% para la 2, y acá sí o sí tiene que haber un 100%, los totales. Lo mismo el gasto B, tienen que cubrirse y que todas las unidades entre todas las unidades que participan del consorcio tienen que cubrir el total del gasto, digamos, B. Entonces, si esto no da 100% en todas estas columnas, no va a dejar seguir el sistema, no va a dejar guardar. Como acá corresponde, digamos, y es 100% en cada columna, se asume que ese gasto va a estar cubierto en su totalidad entre todas las unidades del consorcio y podremos guardar ya y cerrar esta ventana y guardar. A modo de descripción, comentarles que el sistema está todo, digamos, manejado internamente, va llevando control y cada consorcio el sistema define para cada consorcio un plan de cuentas. Y acá buscamos, vamos a ver todas las cuentas que están definidas para este consorcio. Cuando uno genera un nuevo consorcio, se crea un plan de cuentas mínimo, el cual puede ser ampliado por el usuario. Va a haber varias cuentas, las cuentas que por ahí le va a interesar por ahí generar nuevas cuentas, es en la parte de cuentas de activos, que son cuentas que tienen cuentas bancarias, que son todas las cuentas que el consorcio puede llegar a tener, y cada una de esas cuentas se puede indicar si es una cuenta, si es esto acá que se define como medios de pago. Esto va a indicar de que en esa cuenta de activo bancaria se va a poder usar para
hacer transferencias o cheques a, por ejemplo, a proveedores. Acá, bueno, el sistema indica si es una cuenta de banco, si es un medio de pago, y se van a poder definir varias cuestiones de cada cuenta para especificar bien que el sistema sepa qué se quiere hacer con esa cuenta. Otra de las cuentas que se puede llegar a agregar a un plan de cuentas son las cuentas de pérdida o de gastos. Acá hay definida una de ejemplo que cuenta gasto borrar, que dice, y cuenta de gastos generales, otra pérdida de sueldo. Entonces, uno va a poder decir cada gasto que se asiente en el consorcio a qué cuenta de pérdida pertenece. Eso está íntimamente desarrollado, es relacionado. Esa cuenta de gasto en realidad también es como un rubro de gasto. Como si vamos a lo que es la nueva ley que se está dando, que ya está, digamos, llevándose adelante e implementando en la ciudad de Buenos Aires, digamos, la ley mis expensas de Cava. Cada rubro de gasto que aparece en ese informe se asociaría a uno de estos tipos de cuentas de gasto. Entonces habría que uno lo definiría y definiría las cuentas que uno quiere. Me refiero específicamente a esta sección del comprobante normalizado, digamos, de mis expensas, impuestos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde están todos los tipos de gastos: gasto de buenos servicios, mantenimiento, gastos bancarios, gasto de limpieza. Bueno, cada uno de estos tipos de gastos, que son rubros, bueno, sería una cuenta contable, digamos, una cuenta del plan de cuentas. Se pueden generar las que uno quiera. Por ejemplo, acá en lugar de poner otros, se pueden especificar todas las cuentas que serían. Y esas serían las cuentas, digamos, a esas cuentas, digamos, se pueden generar y definir en el sistema. Bueno, volviendo al sistema entonces, fíjense, cuenta de gastos. Podemos definimos esta cuenta y la traemos para editar y la define como una cuenta de gasto. Otra de las cuestiones que me gustaría comentar es la asignación del modo de prorrateo a cuenta, o sea, de un consorcio, el consorcio que estamos trabajando, una cuenta de gasto en particular, por ejemplo, gasto alguna de estas, como gastos generales, gasto borrar que recién vimos. Podemos decir que cada vez que ingresemos un gasto a esa cuenta, se prorratee para el gasto A, gasto B o gasto A y B. O sea que lo que se gaste, lo que se vaya a esa cuenta contable, en los gastos se distribuya de una determinada manera en los gastos, en los tipos de gastos que tiene el consorcio. Eso se puede definir una vez acá, entonces para evitar errores futuros de carga ya queda fijado. No obstante, también se podría modificar, pero por ejemplo, cuando veamos la parte de ingreso de gasto, vamos a tener que definir a qué cuenta contable se imputará ese gasto y a qué tipo de gasto, A o B, o un prorrateo en este caso proporcional entre A y B, va de alguna manera a afectar, digamos, el gasto que estamos ingresando. Esto se puede definir, entonces permite esa flexibilidad, y también se puede otra flexibilidad poder, por ejemplo, elegimos un consorcio, un proveedor, por ejemplo Juan Pérez. Podemos decir que cada vez que asentemos un gasto del proveedor Juan Pérez, podemos decirle que va a imputar, por ejemplo, la cuenta de gastos borrar, y que a Juan Pérez le solemos pagar siempre, digamos, Juan Pérez, digamos, siempre nos fía, digamos, y lo asentamos como una deuda con el proveedor y le pagamos, digamos, luego de que hace el trabajo, le pagamos más adelante, digamos, a este proveedor. Entonces le vamos a pagar siempre los trabajos que hace Juan Pérez, lo mandamos a cuenta corriente para después, de alguna manera, si es que Juan Pérez nos brinda varios servicios, lo vamos asentando en cuenta corriente y luego hacemos una única factura, por ejemplo, o una única transferencia. Entonces, si definimos esto, ya cada vez que elijamos a Juan Pérez nos va a autocompletar en la parte de gastos que vamos a ver más adelante, con que le pagamos en cuenta corriente y con que todo lo de Juan Pérez se aplique a la cuenta de gasto que nosotros ponemos acá. Que como vimos recién, esta cuenta de gasto puede ser que vaya, digamos, que se asiente en un gasto tipo A o tipo B, o el gasto A y B que definimos, digamos, de los tipos de gasto del consorcio. Quiero hacer una salvedad de que hay cuentas de gastos, que estas cuentas de gastos son del plan de cuentas del sistema, y el consorcio tiene, por otro lado, son conceptos distintos. Por otro lado, tiene tipos de gasto que definimos como A y B, que se refieren a las partes del edificio, lo que aparece en la escritura del edificio o el contrato de copropiedad. Así que bueno, si definimos esto, lo guardamos en la base de datos y va a quedar definido. Bueno, desde esta ventana se asientan todos los gastos del consorcio. O sea que casi siempre, una vez que definimos todo lo que estuvimos definiendo antes recién, no se tocará más. Y de aquí en adelante, directamente, todos los meses vamos agregando gastos para el consorcio. Así que lo único que hacemos es generar un nuevo registro, elegimos el consorcio. Este consorcio va a quedar fijo acá arriba. O sea que podemos, una vez que elegimos este consorcio y ponemos un gasto para ese consorcio, cada vez que pongamos un nuevo gasto, va a aparecer, no va a hacer falta otra vez identificar el consorcio para hacer las cosas más ágiles, ¿sí?
Entonces, esta fecha de emisión, la fecha de emisión del comprobante, se puede modificar. Y la fecha de registro, esa es la fecha de registro, que es la registración contable, que esto no se puede modificar y es cuando se está registrando justamente es la fecha actual que se está registrando el gasto. Así que acá ponemos qué comprobante nos dio, respalda ese gasto, cuál nos dio el proveedor, tipo A, el número del comprobante. Acá gasto, por ejemplo, por reparación 1. Vamos a elegir el proveedor que recién le asociamos la cuenta de gasto y el tipo de pago, Juan Pérez. Fíjense que ya me trae que el tipo de medio de pago es proveedor, es cuenta corriente, y la cuenta de gasto es cuenta borrar. Así que acá ponemos el importe de la factura, por ejemplo 100 pesos. Cuando le damos Enter, me carga directamente este importe al proveedor cuenta corriente, ¿sí? O sea que esta cuenta contable y a la cuenta corriente del proveedor va a cargar 100 pesos. Estos dos valores siempre hay que cuidar que sean igual. Si no son igual, no va a dejarse terminar la operación, digamos, el sistema. Lo único que resta definir, una vez que definimos todo lo que pone el pago y su parte impositiva, es también el modo de prorrateo. Si lo hubiéramos definido ya en la cuenta, como vimos, ya lo hubiera traído el sistema, pero como no lo definimos, hay que, cada vez que cargamos un gasto, hay que poner si corresponde el gasto A, B o A y B. Vamos a asociarlo al tipo de gasto A, digamos, del consorcio, y lo único que quedaría por ver es este gasto cuando lo queremos liquidar, cuando lo rendimos, digamos, al consorcio, y por lo tanto para que salga en la liquidación. Por lo pronto estamos en el mes 6 y lo van a rendir este mes. Vamos a hacer lo que rinda este mes cuando cerremos, cuando hagamos la liquidación a fin de mes para pagar en el mes 7, digamos, las despensas, que ya lo tengan en cuenta. Así que acá se pueden, ¿no?, o agregar manualmente, podemos agregar manualmente y ponemos el importe, o el sistema puede generar una cantidad de pagos determinados que nosotros pongamos, y a los pagos o lo definimos manualmente o de forma automática el sistema va a agregar los pagos que queremos. En este caso vamos a hacerlo manualmente y acá vamos a ponerle 100 pesos. ¿Por qué? Porque era de 100 pesos el importe, así que hay que ponerle 100 pesos. Y vamos a hacer un único pago también, esa es otra cosa que debo decir. Y entonces ahora sí, cantidad de pagos 1. Hay que verificar antes de cerrar, de guardar, digamos, todo este gasto, que este importe, que es lo que nos cobra el proveedor, que este total pago, que es lo que le vamos a pagar al proveedor, y la forma que definimos cómo pagarle, que entre cuenta corriente, efectivo y banco del total, y también que la rendición en uno o varios pagos también del total de la factura del proveedor. Una vez que tengamos en cuenta todo eso, podemos cerrar. Fíjense que acá, como mandamos todo al tipo de gastos A, acá en el consorcio al gasto A le va a asignar el importe de 100 pesos, le va a agregar ya va a ir generando ese gasto A para luego distribuirlo a los copropietarios. Así que guardamos este tipo de gastos y generamos otro. Fíjense que ya nos trae el consorcio. Vamos a hacer otra factura, por ejemplo tipo C. Reparación 2, elegimos otro proveedor, Fernández Pablo. Acá por defecto, si no hicimos la asociación que hicimos hoy con Juan Pérez de cómo pagarle y a qué tipo de gasto, el sistema lo manda. Que le vamos a pagar en caja significaría pago contado, y lo va a mandar a gastos generales, no está especificado. No obstante, acá podemos nosotros elegir la cuenta de gasto o el rubro sería al cual queremos nosotros imputar ese costo. Bueno, en modo de prorrateo vamos a hacerle AB para que nos reparta 50 y 50 entre gasto A y gasto B, como ya lo definimos. El importe va a ser un 300 pesos. Acá el efectivo, lo va a mandar efectivo porque está en efectivo, pero esto acá no indica que lo va a mandar todo acá. Lo que indica esto es que por defecto es lo que tiene indicado el proveedor, digamos. Cómo se le paga por defecto va a ser eso, pero nosotros podemos modificar esto. Entonces, si queremos que en efectivo solamente le pagamos 100 pesos con efectivo, y va a quedar que 200 lo va a mandar a la cuenta corriente del proveedor, ¿sí? O sea, no es que va a mandar todos estos 300 pesos a caja, sino que acá al poner el medio de pago lo que hace es automatizar que lo que pongamos acá ya lo pone acá. No obstante, nosotros podemos modificar el medio de pago. Entonces esto acá sí le vamos a decir que lo pagamos en 2 veces. Lo podemos hacer manualmente o automáticamente. Lo más fácil es automáticamente. Le ponemos que a partir del 6, o sea que ya del mes 6 y mes 7 genere un par de cuotas. Acá me dice que va a ser de 150 pesos cada una, le ponemos que sí. Y acá fíjense que me da el número de comprobante y me pone pago 1 de 2. Toda una descripción que esto va a salir en distintos informes del sistema, sale, digamos, después, digamos, el tipo de gasto que se está pagando. Pago 1 de 2, 2 de 2, son dos pagos. Y vamos a corregir y vamos a poner acá, modificar. Le vamos a decir que en realidad acá vamos a pagar 200 pesos primero y nos va a quedar solamente un saldo de 100 pesos. Fíjense que acá ya me sumó 350. Si yo le pongo guardar, esto no me va a dar un mensaje de advertencia de que no se va a poder guardar, porque todo esto tiene que coincidir. Así que si le pagamos 100 pesos,
300 pesos es el gasto, hay que pagar 200 en un pago y hay que pagar 100 pesos en el otro. 100 pesos, ¿sí? Ahí tenemos 300 acá, 300 acá y 300 acá. Cuando todo esto cuadra, ahí sí me va a dejar asentar el gasto. Fíjense que acá, si vamos acá arriba, estos 200 pesos se distribuyen en los gastos del consorcio, en el tipo gasto A 100 pesos y 100 pesos, como es 50% del porcentaje, 100 pesos y 100 pesos. Y acá, en la segunda cuota del mes 7, se va a distribuir con un 50 y 50 pesos. Bueno, asentamos el pago. Y luego lo que me gustaría mostrar es el tipo acá, notas de débito y crédito. Esto permite, notas de débito y crédito, permite generar deudas, asentar deudas particulares para una unidad, o bien crédito, que serían los adelantos que nos puede llegar a dar alguna unidad. Entonces vamos a asentar un débito. Acá habría que ver a qué unidad, la unidad 1. Acá hay que ver de qué consorcio también. Acá buscamos podemos buscar en estas ventanas de búsqueda, son todas similares. Eso está en el video anterior que les comenté. Podemos buscar por código cliente, nombre de cliente o consorcio. Bueno, acá tenemos poco, así que vamos a imputarle ahí a la cuenta de la unidad funcional 1, cuyo responsable de pago es Gutiérrez Alberto. Vamos a imputarle un servicio que nos dio el proveedor Juan Pérez. Acá me trae todo lo que está definido para Juan Pérez. Vamos a decirle que el tipo de gasto va a ser el tipo B, tipo de gasto extraordinario que era. Y vamos a pagarle, por más que nos sugiera de que acá, si ponemos 20 pesos, pero por más que nos sugiera que habitualmente a Juan Pérez le pagamos como proveedor, a cuenta corriente, vamos a ponerle que le vamos a pagar en efectivo, ¿sí? Estos 20 pesos lo pagamos en efectivo. Así que ahí tenemos definido una deuda particular para la unidad funcional 1, cuyo responsable es Alberto Gutiérrez, por 20 pesos. Esto acá va a salir con la fecha de emisión de 6, así que va a ser un gasto asentado en el mes 6. Guardamos. Y ahora sí podemos realizar una liquidación de expensas. La liquidación de expensas, nuevamente, identificamos el consorcio. Casi siempre, digamos, cuando uno genera las liquidaciones de expensas al día 1 o 2 de un mes, va a tomar todo lo que es hasta el mes anterior. Por defecto el sistema funciona así, está pensado como para que uno ingrese gasto hasta el último día del mes y ya el primero del mes siguiente genera la liquidación, o como ahora estamos haciendo una prueba, estamos haciendo todo el mismo día. Vamos a poner que acá sea que tome todo hasta el 30 del 6, ¿sí? Porque todo lo que estamos sentando está dentro del mes 6, así que podemos recuperar. Acá están la primera factura de 100 pesos y fíjense que el pago 1 de 2 de la segunda factura C de 200 pesos. El total a recaudar en esta liquidación son 300 pesos que se dividen. Acá tenemos los gastos. Podemos tener todos los gastos que querramos. Gasto A, que es 100 y 100, 200, y el gasto B, solamente 100 pesos que estaba asociado a la factura C. Así que en total son 300 pesos que se distribuyen en gasto A y B. Acá figuran justamente esto acá, es como un detalle de esto, que el gasto A ordinario y extraordinario. El importe es 200 y a liquidar 200, importe 100 a liquidar 100. ¿Por qué son dos valores iguales por qué son dos columnas que se llaman importe y a liquidar? Porque en realidad esto está bien explicado, digamos. Esto acá es una muestra de lo que es la posibilidad del sistema solamente va a ser este video, pero si ustedes contratan el servicio de este software, va a haber asesoría personalizada, digamos, y también tenemos un manual detallado del sistema que explica todo lo que en este video por ahí estamos dejando fuera, porque para no hacerlo tan extenso, pero esto es lo que realmente se está liquidando y lo que necesitamos para cerrar lo que son las cuentas, el plan de cuentas, que cierre. Y acá, a liquidar, esto puede ser que podamos ponerle más o menos, ¿sí? En realidad podemos quizás poner 250, porque sabemos que hay gente que por ahí no va a pagar, entonces para asegurarnos de juntar estos 200 pesos podemos poner 250, ¿sí? En realidad esto acá es lo que está disociado, porque esto es lo que son los gastos del consorcio, y todo lo que es el plan de cuenta, que no es parte del plan de cuenta. El plan de cuenta ya cuadró cuando asentamos los gastos y hicimos las distintas asociaciones que hicimos de cuenta corriente, cuenta de gasto y medios de pago. Eso ya cerró. Acá lo que estamos haciendo es cuánto queremos recaudar, digamos, en sí con las expensas mismas, que puede ser más o puede ser menos. Igual, los gastos de acá podemos tildarlo o destildarlo para que los tenga en cuenta o no el sistema, para evitar picos, digamos, en las expensas. Así que no sé si quedó del todo claro esto, pero en los manuales o en las clases de asesoría queda claro. No obstante, creo que esto es algo conocido, bastante conocido por los administradores que ya vienen administrando expensas. Entonces, bueno, por defecto dejamos normal, si no hay ningún caso particular, lo dejamos que el importe que salió de la liquidación sea el que realmente queremos recaudar. Entonces, una vez que tenemos todo esto definido, le damos que realice la liquidación. Ahí la realizó y bueno, ahora ya está cerrado este mes.
el MESAI no queda otro que venir a informes y podemos listar los recibos de la liquidación. Seleccionamos el consorcio, acá tenemos una sola consorcio, una sola liquidación que es el MESAI del 2022. Ponemos generar y nos va a generar un informe, que este informe lo podemos imprimir, recortar por la línea de punto y distribuirlo por las distintas unidades, mandar por correo, postal básicamente. Si queremos mandarlo por mail, hay otro informe más, que es acá, listar recibo por liquidación, y acá dice, pero ahí acá recibo liquidación por cliente. Así que si queremos enviarlo por mail, tendríamos que generar uno particular por cliente, me va a sacar uno solo, me saca uno solo, digamos, no todos juntos, y ese ahí lo podemos llegar a mandar por mail. Fíjense que acá Alberto Gutiérrez entonces va a estar en la unidad funcional 1, la participación de esa unidad, recuerden, si no vayan para atrás en el video, era el 30% del gasto A, 50% del gasto B, y se le imputa un total de 130 pesos. ¿Por qué? Las despensas serían 110, 60 y 50, pero también tenemos acá despensas del mes 110 y tenemos un débito que es el que le hicimos en la nota de débito, un gasto extra por algún tipo de arreglo o refacción del cual el consorcio lo hizo a nombre de esa unidad funcional, así que se le agregó en la nota de débito. Y luego tenemos para la unidad funcional 2, teníamos Antoniazzi, que era el propietario, por lo tanto teníamos los gastos extraordinarios se mandan a Antoniazzi, 50 pesos, y los extraordinarios acá, que con una participación de este departamento en el gasto extraordinario de 70%, se le imputa el 140 pesos de los gastos extraordinarios, y bueno, los distintos vencimientos que tienen, ¿sí? Con los recargos que hemos definido. Esa es la liquidación completa. Ese es un informe, digamos, de lo que debe abonar cada inquilino. Acá estaría detallado lo que son atrasos punitorios, débito, que como en este caso, adelanto, si no adelantó, vendría a restar un poco al importe final, y expensas. Bueno, y otro informe que vale la pena ver sería el informe de gastos de la liquidación. También identificamos el consorcio y la liquidación del periodo, el periodo que queremos, y este informe sería el equivalente de alguna manera, por supuesto que tiene otro formato, al pago mis expensas. Lo que pasa es que está con otro formato. En realidad estamos trabajando para adaptar esta información que da acá al formato de pago mis expensas o de mis expensas de la reglamentación de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Acá fíjense que tenemos por rubro o por gasto, que la cuenta contable que vendría a ser el rubro, lo que en mis expensas es rubro. Gastos generales, tenemos una factura que está asociada a esa cuenta, el importe, y cómo se distribuye en los gastos A y B del consorcio, y la participación general de esa cuenta en el total de las expensas del mes, y este es el importe de este rubro, el total de este rubro. Acá podría haber listado más facturas asociadas a este rubro, lo mismo acá abajo. Y bueno, y luego tenemos que el gasto A y gasto B con respecto al total de las expensas del mes, como digamos de alguna manera a partir de lo que se le fue imputando, cómo repercute o cuánta participación tiene en la despensa del mes un determinado gasto. Bueno, este es un informe realmente bastante detallado y completo, que es tal cual, digamos, a lo que el informe de mis expensas, pero bueno, hay que ajustar el formato, que en eso estamos trabajando, digamos, en el equipo. Bueno, vamos a hacer de cuenta de que viene alguien a pagarnos las expensas, o bien asentamos un pago de alguna transferencia que no han hecho. Así que ponemos nuevo, identificamos el inquilino, digamos, el propietario o inquilino que venga en nombre de alguna unidad, en este caso la unidad funcional 1, cuyo responsable es Alberto Gutiérrez, del consorcio prueba que venimos haciendo. Estos son los débitos, el débito, la nota de débito que le habíamos hecho por un pago a nombre de esa unidad realizada por el consorcio, y la participación, digamos, la última expensa que tiene esa unidad en cada uno de los gastos. El importe total es 130 pesos, el total recibido ponemos 130, acá ponemos en efectivo 130, o bien podemos definir si fue por transferencia o por cheque, lo definimos acá abajo. Vamos a poner 130, hacemos rápido, así que el saldo de la cuenta es 0, y luego acá ya con esto terminamos el recibo. Así de simple. Si vamos a la cuenta corriente de ese propietario, detalle cuenta corriente propietario, buscamos entonces Gutiérrez Alberto, era de la unidad funcional 1, y nos tiene que aparecer registrado la expensa en sí misma, digamos, el gasto por expensa. Nos tiene que aparecer la expensa que le hemos liquidado a ese, que va a quedar como deuda de la cuenta corriente, y el recibo como que se va de alguna manera a saldar, digamos, la cuenta corriente, y quedaría en cero la cuenta corriente de ese propietario. Generamos el informe para obtener el detalle, y tenemos entonces la liquidación de expensa, que era 110, el gasto que le imputamos a la unidad funcional por la nota de débito. Acá aparece el detalle de la nota de débito como para referencia. Da un total de deuda de 130, y recién el recibo que acabamos de confeccionar, aparecería con 130, que es lo que era, y el saldo sería 0 entonces, ¿sí? Y luego el sistema tiene una serie,
varios informes más que no lo vamos a ver en este video, tiene que ver con la parte contable, que son movimientos de cuenta. Bueno, lo que podemos llegar a ver es cuenta corriente del proveedor. ¿Se acuerdan que elegimos el consorcio y mandamos a Juan Pérez? Le mandamos un importe a Juan Pérez en un momento, creo que era, no recuerdo bien, pero vamos a ver. Generamos, sí, acá efectivamente era Juan Pérez, que le mandamos 100 pesos a cuenta corriente, que es un pago de gasto con proveedor, cuenta corriente. O sea, se pagó un gasto con proveedor, cuenta corriente, y acá está la idea del gasto que se pagó para ir a buscar y ver realmente que fue 100 pesos, digamos, lo que se pagó y se mandó a cuenta corriente. Esto acá luego, después se puede, con el sistema, saldar, habría que saldar eso, emitiendo lo que dice acá, una orden de pago, orden de pago del consorcio para saldar la deuda con el proveedor. Acá son varios informes contables, el mayor de cuenta, y un informe de balance y sumas y saldos del consorcio. Bueno, son informes contables, básicamente. Bueno, así que este software brinda toda la administración de consorcio y distintos informes para ir llevando una cuenta y rindiendo cuentas también con los consorcistas de una manera muy detallada, manteniendo no solamente el historial y todo digamos la cantidad de movimientos, digamos, que tiene un determinado tipo de gasto definido en el consorcio, gastos A o B o C, sino también que todo eso está respaldado con un plan de cuentas pormenorizado particular para cada consorcio. Con esto damos por finalizado entonces esta demostración, esta pseudo tutorial, digamos, del módulo consorcio del sistema inmobiliario, el cual se vincula, como dijimos, al módulo principal, que sería la administración de alquileres. Muchas gracias por su atención.